educación sexual, Ana, Betty? Como dices, ¿no? Empezamos hace 10 años. Nace Plata Melón un poco con la intención de crear una propuesta, una nueva forma de entender la sexualidad. Fue revolucionario que tú lo hicieras. Pero era intentar construir una respuesta a una nueva visión, que la mujer también podía querer tener un rol y disfrutar del sexo. Para construir una educación sexual sana. Ya que muchas veces la educación sexual a los niños y las niñas, a la infancia, llega desde el riesgo. La educación sexual no es solo educar en sexo, es educar en sexualidad. ¿Por qué es tan importante, Betty, llamar a las partes del cuerpo, sobre todo las íntimas? Por naturalizarlo. Probablemente en tu casa tú te esfuerces muchísimo. Llevarlo a casa y a practicarlo en el día a día. Pero ¿cómo educa el callarse y el silencio? ¿Cómo en el día a día, a nivel práctico, podemos dar ejemplos? El cómo nos tratamos con nuestra pareja. Pero bueno, hay una edad en la que los niños y las niñas se exploran. Cuando preguntan también es un buen hilo. Hay una parte que es aprender sobre educación sexual y hay una parte que es aprender cómo identificar esas oportunidades para hablar. La idea es la academia que no tuvimos, ¿no? Bienvenidas, Malas Madres, a vuestro podcast favorito, el podcast del Club de Malas Madres. Semana nueva aquí en La Casita Podcast y tenemos nuevo episodio. Y hoy os digo una cosa, traigo un temazo. Aunque esto siempre lo digo, ¿no, Peter? Ya me suena un poquito esta frase, ¿eh? Pero es que vamos de temazo en temazo. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy tenemos un temazo, educación sexual. Esa asignatura pendiente para muchas porque tenemos que acompañar bien en la sexualidad a nuestros hijos y a nuestras hijas desde que son bien pequeñitos. Y si os hago esta pregunta, ¿qué me diríais, Malas Madres? ¿Recordáis cómo fue vuestra educación sexual? ¿Hubo charla? ¿Hubo silencio? ¿Os hablaron del sexo como un peligro, con miedo, con rechazo? Y bueno, ya sí os hablo de placer, consentimiento, relaciones sexuales sanas. Esto queda muy lejos, parece que realmente no nos educaron de esta manera. Pero no por ello nosotras vamos a dejar de hacerlo bien y hoy vamos a aprender de verdad cómo acompañar en el sexo, en la sexualidad, a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y para ello vamos a tener a dos invitadas muy especiales para mí. No va a ser una charla rápida, nos van a dar herramientas, nos van a acompañar para que realmente empecemos a hacerlo bien. Ellas son Ana Boldú y Betty Badía, que vienen de la Academia Plátano Melón, que es una plataforma, una iniciativa de esta marca Plátano Melón, que de verdad yo ya estoy suscrita, ya estoy haciendo el primer curso y me está encantando, porque es práctico, porque realmente está adaptado a todas las madres, a todas las mujeres y tiene además descargables, incluye muchas herramientas que os van a ayudar. Ana Boldú es cofundadora de Plátano Melón, una marca que rompió tabúes sobre la sexualidad en nuestro país y lo hizo desde el humor, desde la educación y el placer. Es una revolucionaria porque empezó a hablar de cosas que nadie hablaba. Y Betty Badía es psicóloga y sexóloga especializada en estos temas que nos va a acompañar, no como decía, con una charla rápida, sino realmente deteniéndonos en lo que tenemos que saber. Así que para hablar de todo esto y para conocer más de cerca la Academia Plátano Melón, no solo me he puesto los colores de nuestra casita, sino también de su marca, doy la bienvenida a mis dos invitadas. Ya están aquí. ¡Bienvenidas! Ana, Betty. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy Sí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. Qué ilusión teneros aquí en la Casita Podcast por fin. Bueno, poneros por aquí en la zona bar. Así, por aquí. Qué ganas, qué ganas. La verdad que sí. Aparte me parecía tan gracioso el tema de los colores. Te lo contaba antes y digo, o sea, que es este momento en el que la Casita Podcast es amarillo-rosa, que tiene una historia, porque claro, el amarillo es amarillo conciliación, nuestra lucha, y el rosa nos acompaña desde los inicios del club. Y de repente digo, es que Plátano Melón es rosa y amarillo. No, si vas más Plátano Melón tú que yo. O sea, Soy ya embajadora, embajadora. Bueno, en esta zona bar, antes de empezar a charlar y a hablar, que vamos a aprender mucho hoy, educación sexual, lo necesitamos, las malas madres. Es muy importante porque, lo decía, no hemos sido educadas en sexualidad, luego hablaremos de esto. Una pregunta rápida. Si tuvierais que definir en una palabra la educación sexual, Ana, ¿qué palabra sería y por qué? yo hablaría de autoconfianza. O sea, tiene muchos efectos la educación sexual, pero uno de los que creo que nos hace más falta como sociedad es trabajar la autoestima, la confianza que tenemos con uno mismo, y una de las patas importantes es aprender sobre sexualidad. ¿Y tú, Betty? Yo diría que deconstruir, porque siento que aprender sobre sexualidad muchas veces es desaprender todo lo que nos ha llegado, todos los mitos, lo que hemos cogido de la cultura, del tabú, ¿no? Entonces es desaprender para luego volver a construir otra vez por encima.
¿Y se puede aunque tengamos ya 40 o más? Claro que se puede. Se Sí, puede, y sí, sobre sí. todo para esa responsabilidad que tenemos con los niños y las Sí. niñas y con la generación que viene, ¿no? Sí, a ver, que también te digo, no hace falta ser súper experto o experta en sexualidad para educar. No, yo me voy a en hacer sexualidad. experta. Yo me voy a hacer experta porque aparte ya me he registrado en la Academia Plátano Melón, que además es el nuevo proyectazo, Ana, que sé que te hace mucha ilusión porque tu marca nace con un verdadero propósito de cambiar la sociedad en este tema. ¿Qué supone para ti este lanzamiento de este proyecto? Pues mira, lo hablábamos antes con Betty, ¿no? Empecé hace 10 años a montar Plátano Melón. Hemos hablado mucho de educación sexual hacia los adultos y de normalizar lo que es el placer, pero en ese tiempo también yo me he hecho mayor, he tenido hijos en el proceso y ahora pues, tener la oportunidad de expandir esa educación sexual y empezar a trabajar en esos padres que quieren pero no saben por dónde empezar, pues es un proyectazo, o sea, con ganas de aportar el granito de arena y cambiar un poco más de este mundo. No, va a aportar mucho, va a ser revolucionario como ya lo fuiste al inicio de tu proyecto, así que enhorabuena a las dos. Y venid por aquí porque tenemos que contarle a las malas madres una sorpresa, ¿no? ¿Le cuento la sorpresa? Por favor. Bueno, para que seáis una gran experta como yo a partir de ahora en educación sexual y todo lo que nos van a contar Betty y Ana lo pongamos en práctica, y yo sé que además es una asignatura pendiente para muchas de vosotras, es un tema que nos pedís muchísimo, tenemos un regalazo de Plátano Melón, así que si entráis en academiaplátanomelón.com tenéis el código, el cupón de descuento malasmadres15, lo digo bien, ¿no? Es ese, así que para todas vosotras, y tenéis que ir contándome, ¿vale? Pues nada, ya con esto, dentro cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Aplausos, aplausos. Me gusta empezar el podcast aplaudiendo. Venga, os podéis aplaudir. Betty y Ana, ya empezamos ahí. Esto nos da subidón. Aparte, hoy estoy muy emocionada porque me encanta este tipo de podcast en los que vamos a aprender y vamos a ayudar a las malas madres. O sea, mi objetivo siempre, ellas lo saben, con el Club de Malas Madres es todos los proyectos que hagamos tienen que ser con un objetivo, que es ayudaros. Y yo creo que de eso nace este podcast. Bueno, el podcast nace por dos cosas, por tener yo ese espacio para aprender yo misma y compartirlo con ellas. Así que hoy, educación sexual, Ana, Betty. Yo creo que vamos a aprender por lo menos unas pinceladas para que luego en Academia Plátano Melón sigamos aprendiendo de manera profunda. Pero vamos a empezar por el inicio. Ana, ¿cómo fue ese inicio? Porque claro, conocemos la marca Plátano Melón como una marca que habla de algo súper importante, placer sin vergüenza. Y estamos ahí, estamos en el camino, podríamos decir. Pero ¿cómo empieza todo y cuál es ese objetivo tuyo primero cuando pensaste hace 10 años voy a crear esto? Pues, como dices, ¿no? Empezamos hace 10 años y en ese momento lo que veíamos era que había pues, tiendas de sex shops, pero eran las típicas tiendas como oscuras, luces de neón, puertas de espejo, o sea, algo que no te apetecía nada entrar. Y en cambio sí que veías un grupo de mujeres que empezaban a ver la sexualidad desde otra perspectiva, ¿no? Desde la salud, de la diversión, del placer, y ahí había pues, un gap. Y ahí es donde nace Plátano Melón un poco con la intención de crear una propuesta, una nueva forma de entender la sexualidad mucho más enfocada a la salud, desde el trabajo de la educación, por eso tenemos sexólogas, tenemos psicólogas y haciéndolo divertido, porque al final lo de tener un sexólogo con una bata, una mesa, una distancia tampoco es algo que te apele mucho, ¿no? Yo no estoy enfermo, yo lo que quiero es pasármelo bien, ¿por qué tiene que ser malo hablar de sexualidad? Cuando pues, estar bien con una misma, un tema de confianza con una misma, o poder tener confianza con la pareja para decirle, oye, qué quiero, qué no quiero, qué quiero probar, qué me preocupa. Todo esto al final suma a tu salud relacional, a nivel autoestima, a nivel salud de pareja, y todo eso tiene implicaciones directísimas en lo que es tu nivel de felicidad y de bienestar. Entonces, sexualidad como parte del bienestar era un poco nuestro leitmotiv, nuestro lema, y con eso hemos ido trabajando mucho en educación y en entretenimiento, te diría, ¿no? Porque pues, hacerlo divertido. Y así hemos llegado a un poco la situación actual, que estamos pues, con 6 millones de seguidores en todo el mundo y
tenemos una marca de juguetes eróticos, pero empezando a emprender nuevos proyectos para seguir cambiando el mundo poco a poco. Es una pasada, ya te digo yo, porque claro, hay cosas que parece como, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Parece como que ya mucha gente habla de esto, ¿no? Pero en aquel momento fue revolucionario que tú lo hicieras, porque además venimos de esa imagen total que has hecho de sex shop, de lugar oscuro y chungo, Sí. y además con una mirada masculina, muy enfocada 100%. en el hombre y en cómo tenemos que ser nosotras en la sexualidad según su mirada. Esto Sí, también sí. era potente, ¿no? De cambiar ese paradigma, Ana. Era o sea, está claro que podemos tener visiones distintas, hombres y mujeres, está bien, pero era intentar construir una respuesta a una nueva visión que la mujer también podía pues, querer tener un rol y disfrutar del sexo consigo misma o en pareja, ¿no? Pero intentar darle espacio. ¿Y cuál ha sido en este tiempo, que además tú lo dices claramente, que queda mucho por hacer, que sigue siendo muy complicado, cuál ha sido a lo mejor el mayor o de los mayores obstáculos que te has encontrado en este propósito? Yo creo que el soporte externo, ¿no? O sea, al final, ahora hablábamos de ser una mujer emprendedora, necesitas muchas veces tener soporte externo para poder hacer que el proyecto avance, ¿no? Tanto a nivel de inversión, a nivel de medios, influencers, de gente que te ayude a generar altavoz, los límites que muchas plataformas aplican a la capacidad de divulgación que tú tienes. Entonces, se cerraban muchas puertas y la única solución era, pues oye, aplicamos creatividad, buscamos un nuevo camino, damos la vuelta y volvemos a empezar y ser resiliente para ir poco a poco avanzando y cambiando ese mundo. A mí me gusta empezar pidiendo siempre a las malas madres. Como el tema este nos importa, la sexualidad nos importa, no solo la educación a nuestros hijos y nuestras hijas, que va a ser el tema central, sino también la nuestra propia, a este podcast hay que darle muchas estrellitas, ¿vale? Y dejar muchos comentarios y compartirlo en todos los grupos de WhatsApp de madres, aunque genere debate y polémica, porque realmente tiene que llegar. Y es verdad que como yo también como emprendedora, como creadora de contenido, frustra muchísimo a las madres cuando nos pedís mucho un tema, como este, por ejemplo, y de repente pues las plataformas, el sistema, las estructuras de poder, no les interesa que hablemos de esto, porque al final esto habla de libertad y la libertad, pues en esta sociedad, está muy cuestionada. Así que nada, ya sabéis, os espero. Y Betty, vamos a entrar de lleno en ese tema, ¿no? En el tema de lo que partiendo de esa premisa y de ese inicio de Ana, que además a mí me gustaba mucho porque me veía hace unos meses tu charla TEDx para conocerte un poquito más. Y me encantaba, ¿no? Por un lado, esto que tú hablabas de bienestar íntimo, me parece un concepto muy bonito, has hablado de bienestar, pero el bienestar íntimo, bienestar propio, hablabas de amor propio, de querernos y a partir de ahí poder construir relaciones no solo de sexo, sino de amor con otras personas, qué Correcto. importante. Pero también tenemos una responsabilidad, ¿no? Somos madres y queremos pasar de todo esto que tú decías al inicio, de deconstruir todo lo que no nos han contado, toda la no educación que hemos tenido para construir una educación sexual sana. Por eso es tan importante este proyectazo de Academia Plátano Melón, ¿no, Betty? ¿Cuál sería realmente para ti ese propósito a partir de esa deconstrucción? Pues por un lado que exista un espacio de credibilidad donde poder contar y dar todas estas herramientas, ya que muchas veces la educación sexual a los niños y las niñas, a la infancia, llega desde el riesgo, ¿no? El primer input que te llega es como esto es algo peligroso, tal, y poder acoger y poder solucionarlo desde como el 360, que no es solo que se hable en las aulas, que también veremos de qué manera se hace, ¿no? Ahora y en el futuro, sino también en casa es súper importante. Y luego, por otro lado, sabemos que Plátano Melón queremos cambiar el mundo y tiene mucho sentido que para cambiar el mundo empecemos desde abajo, ¿no? Al final los niños y las niñas ahora son el futuro, la generación del futuro, y pues será increíble si suben educados en este sentido. Porque además la educación sexual, quiero decir, ahora iremos hablando de cada parte porque afecta a muchísimo. Hay que empezar desde pequeñito, ¿verdad? Esto es como Sí. regar la plantita desde que son chiquititos y chiquititas. Totalmente. ¿Por Sí, qué sí, hay sí. que empezar desde el inicio? Porque la educación sexual no es solo educar en sexo, es educar en sexualidad. La sexualidad es algo mucho más amplio que solo el sexo o solo las prácticas, ¿no? Hablamos de límites, de autoestima, de protección, de orientación, de identidad, de muchísimas otras cosas que van a ser necesarias. De pequeños, por ejemplo, bueno, algo que es muy preocupante, ¿no? Con el tema de protegernos del abuso sexual infantil. Es decir, hablar de nuestro propio cuerpo, conocerlo y saber qué partes me siento bien y cuáles no,
tocando o que me toquen, también es educación sexual y es muy, muy clave, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es acogerlo de toda la vida, lo que se ha concebido durante mucho tiempo, que es una charla que se hace a los 12, 13 años, ¿no? De manera unilateral, no sé cuántos, no, pues vamos a deconstruir esto también. 12, 13 dice, nuestra época, 12, 13. Ay, madre, qué mal estábamos. Pero esto es muy importante y por tocar ese tema, ¿no? De prevención en ASI, abuso sexual infantil, que realmente cada vez hay más mujeres ahora que fueron niñas que sufrieron estos abusos, que están rompiendo el silencio, como nuestra querida Fabiola, que tenéis el podcast, como Paula Ordovas, que acaba de romperlo, lanzando un libro que también me ha enviado y que es maravillosa. Es decir, ahí una cosa que me impactó muchísimo, a Ana Betty, cuando estuve en Guatemala con UNICEF, que además allí lo tratan como eso, allí hablan de la violencia sexual que sufren las niñas como una auténtica pandemia, porque el dato es, de verdad, es que me duele hasta contarlo. Más del 60% de los adultos piensan y dicen claramente que ese abuso sexual infantil que sufren las niñas es provocado por ellas. O sea, es que vellos de punta este momento, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes que deconstruir tanto y cambiar tanto esa mirada, ¿no? Había una cosa que nos impactó muchísimo. Fuimos a distintas aldeas a conocer las historias de ellas, a intentar pues, escucharlas, apoyarlas, acompañarlas. UNICEF hace una labor impresionante. Y nos contaba una historia una niña, nos contaba la educadora sexual, nos contaba que esa niña sufría abusos sexuales desde muy pequeñita y que a su vulva la llamaban galletita. Entonces, claro, su padre o su tío, esa persona que abusaba y agredía, decía, me voy a comer la galletita. Y esto que me impactó muchísimo y que me cuesta hasta contarlo, me pareció súper potente, porque si yo he aprendido de alguien a que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ha sido gracias a vosotras, de verdad, Plátano Melón, en posts maravillosos que tenéis de decir, no, eso es vulva, no puedes llamarle de otra manera. ¿Por qué es tan importante, Betty, llamar a las partes del cuerpo, sobre todo las íntimas, con el nombre que tiene? Y te lo digo yo, que soy andaluza, que somos muy de cambiarle el nombre a la vulva y al pene de los niños. Y me habéis ayudado a romper con esa construcción social y cultural que yo traía. Pues por un lado, por naturalizarlo, porque cuando le damos otro nombre estamos dando a entender de que esto es algo que es tabú, que es secreto o que algo está mal, ¿no? Cuando vamos al médico y nos duele un ojo o la nariz, no tenemos ningún problema en decirle, pues tengo este problema en el ojo o la nariz, tal. Si es en algún sitio genital y es como, ay, ¿cómo lo cuento? Incluso en el caso de que nos depilemos, ¿no? Es como, las ingles un poco más, pero como que no acabamos de decir, ¿no? O sea, es como que hay muchísimo tabú al respecto y esto se contagia y nosotros, como adultos o personas adultas, hacia la infancia también lo trasladamos de, vale, es algo incómodo. Esto por un lado. Y luego también porque las connotaciones que le damos pueden ser, o sea, como que sea un diminutivo, que sea algo como, ¿no? Hay un punto en el que pueden ser connotaciones que son un poco, que se alejan de naturalizarlo, de verlo como una parte más del cuerpo. Sí, sino algo que tiene que ser dulce, que es juguetón, que tal. Bueno, al revés, infantiliza. También hipersexualiza la infancia, que aquí está el problema, que hay un tema sistemático. O sea, el tema que te acabas de hablar, el tema del abuso sexual infantil, las estadísticas nos dicen que son 1 de cada 5 niñas o niños. Es una locura. Esto sí que pone los pelos de punta. Y hay un tema sistemático en el que, bueno, también estamos hipersexualizando la infancia muchas veces. Y el 80% en un entorno cercano y familiar. No, claro. ¿Algo que añadir a esta parte, Ana? ¿Qué te parece importante de nombrar las cosas como tenemos que nombrarlas? Que creo que es un punto fundamental de la educación sexual. Yo creo que forma parte de eso que hablábamos, ¿no? De esa educación temprana, esa educación sexual desde el inicio, pues hay muchísimos cuentos que te pueden ayudar a hablar de las cosas como toca. Probablemente en tu casa tú te esfuerces muchísimo y quieras hacerlo súper bien, pero luego tienes un entorno, una familia que a veces no respetará tus normas o no lo verá suficientemente necesario. Yo ahí como consejo lo que diría es, bueno, oye, pues mira, el abuelo, la tía, la abuela lo dicen de esta forma, pero tú puedes seguir trabajando, normalizando esto y de esta forma poco a poco ir generando esta confianza, ¿no? Mis hijos saben que sus familiares le llaman no sé qué, pero que mamá le llama de esta forma y hay libros en casa y se habla de estas cosas activamente. Eso me gusta, Ana, porque bueno, una de las cosas que me gusta también de vosotras es que esa flexibilidad de la que hablábamos al inicio, ¿no? Esa flexibilidad de
no pretendemos hoy ni en la academia ser súper experta y empezar ahora a dar charlas y máster, ¿no? Es decir, llevarlo a casa y a practicarlo en el día a día y llegar donde llegamos, ¿no? Y tampoco cambiar el entorno y abanderar la bandera y de repente cabrearnos con todo el mundo, sino adaptarlo un poco a la realidad y al entorno que tenemos, ¿no? Tú en la charla TEDx haces una pregunta que hacía yo al inicio, en la introducción, que le decías a la gente que te estaba escuchando, le decías, ¿cómo fue? Pensar en un momento cómo fue vuestra educación sexual. Me hace gracia porque hubo mucho silencio, hubo risas también en esa pregunta, que estarás súper acostumbrada ya. Pero en esta parte me parecía interesante porque, claro, tú decías, hubo charla, hubo silencio y nosotras siempre decimos en Malas Madres que todo es educación, pero ¿cómo educa el callarse y el silencio, Ana, en estos temas? Mira, esa pregunta la hago en cada charla que doy. Y realmente más del 60% de los adultos, que ya no hablamos de jóvenes ni de niños, de los adultos, no están satisfechos con la educación sexual que recibieron, porque básicamente se les habló de enfermedades, se les habló de riesgos de embarazo y no hubo nada más. Entonces allí falta un tema de conocimiento, falta un tema de consentimiento, de darnos permiso por tener placer. Hay muchísimas áreas que están vacías y que acaban haciendo que pues, nuestros primeros encuentros sexuales sean, pues, bueno, un poco vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y en nuestro caso, que pues quizá yo tengo 40 años, ¿no? La pornografía no ha llegado a mí de pequeña, que seguro que luego acabamos hablando de esto en algún momento. Bueno, pues he ido aprendiendo sobre la marcha, con prácticas quizá a veces más fortuitas, a veces menos, pero vas aprendiendo. Si esto sigue igual a futuro, pero aparece la pornografía como método de aprendizaje de la juventud, veremos qué es lo que acaba sucediendo, ¿no? Con esos adultos que todavía no sabemos qué pasará con esos jóvenes. Bueno, ya se está viendo, ¿no? Y además las Malas Madres tienen un podcast de este tema con Marina Marroquí, maravilloso y que impactó muchísimo, pero impactó porque simplemente pusimos los puntos sobre él y hablamos de la realidad. El porno se ha convertido en la escuela de sexo de nuestros hijos y nuestras hijas. Sí. Tenemos que llegar antes, Marina lo dice, tenemos que llegar antes de que el porno llegue a ellos. Exacto. Y tú este dato lo dabas también en la charla y es un dato que también hemos compartido muchas veces, que el primer acceso al porno de los niños y las niñas es 8 años y se echaban la mano a la cabeza en esa charla y siempre que decimos este dato, ¿no? Entonces, claro, ojo que llegar tarde es muy fácil y que además para no llegar tarde tenemos que empezar, como dice Betty, desde muy pequeñitos. Entonces, bajando a la práctica, en el día a día, ¿no? Nosotros lo decimos y aquí han pasado muchos expertos y expertas que lo dicen, no hay mayor educación que el ejemplo, que lo que los niños y las niñas aprenden y ven. ¿Cómo en el día a día, a nivel práctico, podemos dar ejemplo, Betty? Pues es algo, o sea, es ser un poco conscientes de cómo actuamos, ¿no? Es decir, pues si criticamos los cuerpos de las otras personas o las actitudes delante de ellos o de ellas, ¿no? El cómo nos tratamos con nuestra pareja, el cómo mismamente nos referimos a nuestro cuerpo, a nosotras mismas, a nuestros genitales, ¿no? Pasa un poco por todo esto. Luego, aparte, en situaciones cotidianas hay un punto de naturalizarlo, ¿no? Como decías, cuando callamos también educamos, pero es que cuando nos incomodamos también, ¿no? O sea, no solo el silencio, sino que a veces también son ciertas reacciones que también educan. Cuando nos enfadamos, quizás hay veces que puedo ir a dormir a casa de tal y te enfadas. Ahí también estás educando con un ejemplo, lo que es decir, ay, esto genera rechazo, por aquí no. Entonces, revisar todas estas actitudes. Y aprovechar oportunidades, dices Y aprovechar tú, ¿no? oportunidades es súper importante. O sea, al final, como decíamos, la educación sexual no es algo unilateral que se da en un momento dado como charla, sino que tiene que venir desde siempre, porque ya desde que nacen van a salir, o sea, la sexualidad está en todos los lados, que no el sexo, la sexualidad sí, ¿no? Entonces, ir aprovechando estas cosas. Si, por ejemplo, pues quiere ver de repente una película que sabemos que tiene dejes extraños, tipo culpa mía, ¿no? O sea, estas ahora adolescentes que tienen unos roles de género un poco sospechosos, pues también podemos acompañarles, verles con ellos o con ellas y como, ostras, ¿y tú cómo ves esto, no? No hace falta que sea un coloquio luego formal, pero me refiero como ir comentando, preguntando, incorporar esto, ¿no? Es importante con la cultura popular, el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar esta letra juntas, vamos a ver qué pasa. Bueno, si suenan en el coche de repente, pues esto es una oportunidad también para preguntar, ostras, y saber qué es lo que entiende, que no de allí, porque también desde el cerebro, o sea, nosotros le damos una connotación adulta a esto que nos incomoda, pero ellos, ellas, a veces, la mayoría de veces no.
Exacto, ahí tenemos que abrir un poco también la mente, ¿no? Porque yo creo que inconscientemente, muchas veces incluso queriendo abrir el debate y la conversación, ya estamos juzgando. Ujú. ¿No? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que somos generaciones totalmente distintas. Como decíamos, venimos de no estar educadas sexualmente a querer educar en la sexualidad sana a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Y se dan esos momentos, ¿no? Pero antes de llegar a esa edad un poco que es más la adolescencia, es decir, primero están los primeros años, que imaginemos situaciones, por ejemplo, pues yo qué sé, mi hija entra en el baño y de repente pues estoy en la bañera duchándome y tengo la regla y me estoy desangrando. ¿Cómo actuamos ahí, por ejemplo, ¿no? en ese momento? O imagínate otra situación, te pongo algunas situaciones porque me gusta como que seamos prácticas con las malas madres. De repente hay una edad en la que yo tengo 3 hijas, voy a hablar de las niñas, tú tienes algún chico, puedes poner alguna de chico, pero bueno, hay una edad en la que los niños y las niñas se exploran y de repente a los 4 o 5 años, 6 años, depende del niño o la niña, mientras está en la bañera están allí dándole un juego a su vulva que flipas. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esa situación, Betty? Es decir, ¿cuál es para no pasarnos de un lado de otro, sino para naturalizar? O sea, con el tema de la autoexploración, Porque ahí, de verdad, hay un rechazo ahí. Pasa, pero nos incomoda a nosotras por esto, porque lo vemos desde un prisma que le damos una connotación súper erótica. Pero ellos y ellas no lo están viendo como algo erótico. Están haciendo algo natural. Ni siquiera, no sé si le deberíamos llamar masturbación o exploración, al final, ¿no? Hay un punto. Es importante que entiendan que es algo que si lo quieren hacer está genial, pero que cuando se hace en privado. O sea, aquí está el punto, como no decir, no, esto no lo hagas, no toques ahí y tal, no, esto no. O sea, dejemos de hacerlo, pero sí que es verdad como, mira, y esto, o podemos aprovechar, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que sientes aquí cuando tocas esto tal? Pues esto lo puedes explorar cuando estés a solas, ¿sabes? Hay muchas oportunidades en la playa, por ejemplo, ¿no? Para hablar de zonas íntimas podemos hablar de las zonas que tapa el bañador, ¿no? Sí. Las zonas íntimas son las que tapan el bañador y estas zonas, ¿por qué pueden ser tocadas? Pues por ti mismo y por ti misma, por la otra gente, pues a no ser que, bueno, cuando seas más mayor, tal, no sé cuántos, ¿no? Pero como que hay muchísimas oportunidades y de dónde puedes tirar. Cuando preguntan también es un buen hilo. Sí. Entonces esas preguntas nos bloqueamos, pero es una oportunidad. Pero eso con naturalidad, porque al final también pues la propia relación, ¿no? con la regla, las chicas, ¿no? Creo que tienen que como que naturalizarla, ¿no? Aquí tenemos, y lo decía Ana, Mi cuerpo es mío, es un libro maravilloso para estas zonas íntimas que dice Betty. La regla mola, el porno no mola, el semen mola. Es decir, todos estos libros a mí me han ayudado con mi hija mayor, pues que empezó a desarrollarse desde los 8 años, pues el de mi regla mola, ¿no? Y mi cuerpo mola. O sea, es que no te está hablando, no te habla solo de la masturbación, te habla de tu cuerpo, de cómo cambia, de qué vas a sentir, de qué se supone explorarse. Yo creo que son herramientas que ayudan, ¿no? Muchas veces. Pero imaginemos, Betty, que muchas malas madres nos van a escuchar y están en un momento que para ellas es súper crítico y que realmente lo pasan mal. Justo antes de empezar mi hermana decía, os necesito, que mi hijo tiene 11 años ya y tienes que... Y bueno, pues por lo que sea, porque no hemos hecho esa deconstrucción, porque no hemos tenido la información, porque yo decía, digo, no es lo mismo lo que yo sé ahora con mi hija pequeña que lo que sabía hace 14 años que nació mi hija mayor, ¿no? Entonces, si nos encontramos en que no hemos trabajado la educación sexual con nuestros hijos, nuestras hijas, hemos llamado a las cosas de manera cariñosa, a lo mejor hemos hecho todo ese camino, a lo mejor, entre comillas, digo, incorrecto. Es decir, llegamos a este momento adolescencia, queremos hablar con ellos y con ellas. A mí en esto siempre me acuerdo de Sonia López, que es nuestra colaboradora en adolescencia, y dice, nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Cómo abrimos esa conversación con un chico o una chica adolescente cuando queremos acercarnos a este tema, Betty? Pues lo podemos hacer a través de referencias populares, por ejemplo, lo que decía, series, películas, música. Luego también es posible que esto, ¿no? Si no lo hemos hecho hasta el momento, ahí haya un rechazo y a ellos o ellas les cueste hablar con nosotros porque no nos han posicionado como referentes. Pero eso no significa que no le podemos dar herramientas igual. Es decir, si vemos que hay un rechazo, quizás no es decir, hoy te voy a contar no sé cuántos, no. Saber un poco en el punto en el que están, ¿no? y tantear, si vemos que están reacios, pues podemos proporcionar, dejar libros por casa, pues si estamos en una adolescencia más avanzada, pues un sitio donde sabemos que los preservativos están allí, ¿sabes? Y tú si los quieres coger, pues los coges. No o sea, como dejar herramientas a su alrededor o pues perfiles de educación, o sea, de personas que hagan educación sexual, etcétera, para que puedan seguir. O una persona de confianza en nuestro entorno en el que sepamos que este adolescente va a confiar, ¿no? O sea, tener el ojo puesto, pero no hace falta
estar muy encima o ser muy pesado porque quizás hemos generado un rechazo y quizás no, y es increíble. Yo estoy súper a favor de esto que dices, que nunca vas tarde, ¿eh? Que al final mejor tarde que nunca, 100%. Pero bueno, sacarlo de una manera más orgánica quizás. Y es interesante eso de que esté visible también, ¿no? Claro, que que el sea preservativo visible. no esté escondido al final del cajón de los calcetines, sino que pueda estar de repente, pues Sí. has ido a comprar y te lo dejas la caja en la mesa del salón, a ver qué pasa. Sí. Sería O un interesante. juguete erótico, imagínate. No, eso te iba a decir, Ana. Guau. Es que iba a entrar en eso, te iba a decir, ¿qué pasa con los juguetes eróticos? Cuando son ya adolescentes, ¿eh? Ojo A que... ver, los juguetes, o sea, mi hijo pobre se ha encontrado juguetes eróticos por casa desde bien pequeño. Para diseñarlos, para Claro, trabajar en porque ellos. recibía muestras, o sea, que en casa son normales, pero al final los juguetes eróticos nosotros siempre decimos que son herramientas que ayudan a explorar y a disfrutar, ¿no? Y a descubrir nuevas sensaciones. Es una herramienta y ya está. Entonces, pues, tener un juguete erótico, pues quizá tampoco tiene que estar escondido en el fondo del cajón, ¿no? Y no pasa nada, y si lo encuentran, pues es una excusa también para poder hablar de esto. De hecho, nosotros siempre lo hablábamos, cuando construíamos el curso de la academia, decíamos, ostras, quizá hay una parte que es aprender sobre educación sexual y hay una parte que es aprender cómo identificar esas oportunidades para hablar, cómo tener una escucha activa, cómo poder realmente abrir ese espacio, generar ese espacio de confianza para poder incentivar esa conversación. Y por ello hemos ido creando como pequeños módulos en el curso para trabajar esto mucho más activamente, porque nos falta como sociedad saber tener una escucha activa con nuestros hijos y ser, quizá también otra cosa que te diría es ser más humildes. Oye, mira, hijo, antes no he sabido crear esta relación, no he sabido hablar de estos temas contigo, pero me preocupa que no hayamos hablado de eso. No pasa nada por ser vulnerable delante de tus hijos, al contrario, yo creo mucho en la vulnerabilidad y en mostrarte cómo eres. Yo creo que puede ser una forma de dar ese primer paso a una conversación. Tú hablabas al inicio de algo muy importante que es la autoconfianza. Pues al final yo creo que es clave en la educación generar ese entorno de confianza con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y a lo mejor si lo hemos hecho medianamente bien nos vamos a encontrar con situaciones como la que se me dio a mí con mi hija mayor, que un día llegó de clase y me dice, mamá, ¿tú sabes lo que es PORNO? Me lo deletreó porque ella ya algo sabría que eso era bueno, no era para su imagen mental, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo una oportunidad de hablar, pero muchas veces estas oportunidades que llegan los niños del colegio, pues te las encuentras de sopetón y te quedas como en shock. Entonces, en esto de cómo encontrar la oportunidad para hablar y tal, y esa vulnerabilidad, es decir, si nos ocurre eso, tampoco tenemos que tener la respuesta perfecta en el momento perfecto, ¿no, Ana? No, oye, mira, pues ahora mismo no tengo toda la información, deja que investigue un poco y mamá volverá y hablamos de eso. Eso sí, importante. La mosca del estudio. Hay una mosca, Tenemos sí. la mosca de la tele. Importante que si aplazas la conversación, tengas la conversación. No se vale aplazar y olvidarse, eso no. Sí, porque en el tema este del porno, ¿no, Ana? ¿Algún consejo que daría a las malas madres cuando, pues sabemos, intuimos que están viendo porno o tenemos dudas? ¿Cómo abordamos este tema? ¿Está también en el curso esta parte? En el curso hemos construido, hay 3 módulos, uno de 0 a 6, otro de 6 a 12 y luego hay otro de 12 de más de 12 y tocamos varios temas, tocamos temas de límites para todo el tema del abuso infantil, temas de todo lo que es el cibersexo, temas de pornografía, o sea, sí que hemos intentado meter pues los temas que realmente son relevantes para cada edad en cada uno de los módulos, entonces sí abordamos todos estos temas en el curso. Pues hay que ir investigando eso. Otro tema que nos pasa mucho, ¿no? Es decir, por un lado, yo creo que 2 emociones con las que trabajamos las malas madres y que siempre nos bloquean son la culpa y la vergüenza. Entonces, cuando de repente pues, se da una situación o nos preguntan algo que nos genera, Betty, esa vergüenza, ¿cómo salir de ese bloqueo y cómo la trabajamos? Yo estoy con Ana en que también podemos mostrarles vulnerables y decir que nos da vergüenza. Podemos decir que, o sea, tal y como hay momentos, es como, pues muy buena pregunta, ¿no? Lo podemos reforzar, tal, no sé qué, pero ahora mismo no tengo una respuesta. Con la vergüenza
podemos hacer lo mismo, qué buena pregunta y qué bien que me lo preguntes porque yo a tu edad no me atreví a hacerlo. Y por eso ahora tal. Y quizás con mis padres a mí me costó mucho, pero ahora quiero hacerlo bien, ¿no? Y puedes decirle también, déjame unos días y lo hablamos y busco la manera, o pues no, pero reconocer esta propia vergüenza está bien. Creo que esconderla es cuando, o sea, se nota. Los niños y las niñas nos ven, escuchan, o sea, son esponjas, ¿sabes? Van a saber lo que... Notan si estamos vergonzosos. Si hacemos ver que no pasa nada y la notan esta vergüenza, ya están haciendo un aprendizaje de esto es incómodo. En cambio, si les decimos, ay, es que no estoy acostumbrada, pero quiero hacerlo bien, ahí sí. ¿Qué momentos son claves a nivel de conversaciones dependiendo de la edad? O sea, ¿en qué momentos para que ayude a las malas madres? Oye, pues esta edad más o menos es el momento en el que tenemos que empezar a hablar de cómo vienen los niños y las niñas al mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Este momento es clave para tal, es decir, algunos momentos claves de abrir esas conversaciones. Sí, o sea, la edad es importante, o sea, hay un punto de edad importante, pero sobre todo hay un tema de saber en qué punto está él o ella según lo que ha aprendido. Es decir, escuchar su contexto, ¿no? Cuando nos diga la pregunta, quizá... Exacto. No es que nosotros digamos, ay, mira, tiene 5 años, ahora deberíamos empezar a hablar de identidad. No va tanto así, sino como cuando veamos estos inputs, poder preguntar y ver dónde están situados y situadas en su contexto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Y qué es lo que necesita saber? Son estas 3 preguntas las que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, veremos que, o sea, cuando le preguntemos qué es lo que tú entiendes por esto. Un ejemplo, ¿no? que poníamos en el taller de la academia es, si mi hija me pregunta qué es follar, Exacto, eso. ¿no? Sí, ¿Qué le respondo? Bueno, primero pregúntale, ¿tú qué piensas que es? Porque quizás no te está preguntando lo que es follar para ti, sino porque ha escuchado a su hermano diciendo, me han follado en el examen, y es otra cosa, ¿no? Entonces, entra en su contexto. ¿Y qué es lo que necesitas saber? Y luego, pues, sigue haciendo preguntas, sigue dando interés, vamos respondiendo sobre la marcha, A ver si adecuándonos vamos a su edad. a ver si vamos a contestar antes de la cuenta. No, pero ya nos daremos cuenta también. O sea, lo hablábamos antes con Ana, tipo, llega un punto que también, si nos estamos pasando de largo, y ya veremos que no le interesa. O sea, hay cosas que quizás no entienden y les da igual. Cuando O te no ponen quieren cara saber de... más, Te quedan con cara de... exacto, cuando no quieren saber más, cambian de tema, o sea, ya está. Pues hasta aquí he llegado hoy, mañana, un nuevo día, poco a poco. Sí, bueno, lo que decía Betty, al final es muy importante también conocerles a ellos en general, cómo son. Porque yo estoy muy contigo, ¿no? No hay una edad, muchas veces es difícil marcar, oye, pues a los 5 se habla de esto, a los 7 se habla de esto, porque depende de la maduración del niño, de su desarrollo, de lo que haya vivido, ¿no? Pero ese punto es importante porque también tú lo decías, al final hay como muchos mensajes que nos dan el cine, la publicidad, las canciones, y a lo mejor te está preguntando por una frase que ha escuchado en la canción de reggaetón y tiene 9 años y no está preparado para todo lo que le estás contando que ni siquiera sabe. Porque esto es una cosa que tú lo decías, ¿no? La música, ¿no? Cómo hipersexualiza, ¿no? Al final, ahí hay un debate, Betty. Es decir, a mí yo no tengo una respuesta clara ni un posicionamiento y seguramente no me atrevería porque estoy en el camino de aprender muchas cosas. Pero sí que es verdad que hay como un límite de no saber bien dónde está, ¿no? ¿Dónde está eso de estamos educando en que amen sus cuerpos y sean libres o estamos hipersexualizando? ¿Qué pensáis vosotras ahí? Es un gran debate. Es un temazo. Sí, es un temazo. Cosificación versus empoderamiento. O sea, hay un tema como un empoderamiento que a la vez es hipersexualizado, ¿no? Entonces, Pero hay las madres se muchísimas pierden capas mucho, ahí. ¿eh? O sea, se pierden mucho. Es que lo entiendo perfectamente. Es decir, porque te ves en situaciones, yo qué sé, incluso ahora que llega fin de curso y que llega el baile de fin de curso y te mandan la ropa que se van a poner las niñas para el baile. ¿Sabes? Yo que le pongo a todo las gafas moradas, muchas veces digo, bueno, echa para atrás porque no puedes estar todo el rato bueno, cuestionando, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Es complicado el dónde colocarnos ahí. Sí, o sea, sí que es verdad que con estas cosas, o sea, al ser una cosa que está tanto en la cultura popular, es complicado que pongamos como una separación y decir, no se puede escuchar reggaetón, me lo invento. O sea, esto al final lo que hace es separarles de su entorno, ¿no? Y decir, como el niño o la niña rara de repente y querer más, saber qué es lo que está pasando, porque encima me lo prohíben, ¿no? Pero sí que quizás cuestionarlo y decir, ay, ¿qué entiendes de aquí? También es verdad que a nosotros nos escandaliza porque le damos vueltas al tema, pues también porque somos personas, o sea, a través de las gafas lilas, como dices, y tal, nos cuestionamos mucho si es cosificación o si es empoderamiento. Creo que en estas edades no, pero sí que les llega este mensaje que quizás tenemos que contrarrestar, ¿no? Con Ana antes hablábamos de
pues esto, cuando tu hija dice que me he arreglado, estoy Ah, sí. guapa, ¿no? Mi hija tiene 3 años. Entonces está en el momento de que se pone un vestido, Princesa. exacto, de princesa y dice, mira qué guapa estoy y se lo voy a enseñar a papá. Entonces, al principio me sí, hacía sí. gracia, pero luego empecé a darme cuenta de, ostras, un momento. Entonces empecé a decir, un momento, ponte el vestido, pero mírate en el espejo. En todo caso, ¿cómo te ves tú? Independientemente de cómo te vea papá, ¿no? No es tanto el ponerse guapa para otra persona, esto es una cosa. Y la otra que también intenté trabajar con ella es, ¿vale? El vestido quizá pues, te hace más elegante. Tal, pero guapa tú ya lo eres, no necesitas ese refuerzo externo, ¿no? El trabajar mucho más esa autoestima, tal. Pero son cosas que vas viendo en el día a día, ya te digo, o sea, yo llevo 10 años hablando de sexualidad y mi hija de 3 años el otro día me di cuenta que estaba haciendo esto y dije, ostras, voy a intentar cambiar este patrón, ¿no? Sí. Poco a poco. Sí, y ser compasivas nosotras con Sí. cómo lo hacemos, porque nos vamos encontrando. Nos vamos encontrando y vamos aprendiendo mucho precisamente de todos estos temas. Luego se va pasando, el momento principesco se pasa. Y llega un momento que de repente ella no le gusta nada el rosa ni los vestidos de princesa. Así que, o no, pero ya por una decisión propia de cómo sea su personalidad, ¿no? Otra gran clave que decís, o sea, hemos hablado de que la vergüenza no nos bloquee, pero también compartís una gran clave en todo vuestro trabajo y también en el curso, que es no mentir. O sea, cómo respondemos, Betty, sin inventarnos, sin inventar, ¿no? Y sin mentir. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, o sea, cuando mentimos nos alejamos, no estamos educando en el ejemplo cuando mentimos. Es decir, como ellos van a entender que, o sea, se van a sentir engañados o engañadas en algún momento y van a saber que esto está mal o lo percibimos como algo malo. Entonces, mentir nunca. Podemos, lo que decíamos, como adaptarnos y ser honestos y honestas con ellos, ¿no? Y con ellas. Es decir, como si me hacen una pregunta que está fuera de lugar, yo puedo posponerla. Siempre y cuando, como decíamos con Ana, luego la retomemos. O yo puedo ser honesta y decir, ay, esto, pues, que me ha dado vergüenza. ¿Tú cómo te sientes? No sé cuántos. Al final es importante que somos esas dos personas, que no es solo unilateral todo, de sentir que tenemos el poder absoluto y podemos controlar todo lo que le va a llegar, porque no es verdad. Aunque le mintamos, se va a enterar. Son personas. Son personas, Sí, claro. A veces, ¿no? Como que son niños. No, son personas. Puedes tener una conversación. Sí, porque es el mentir añadido a esto no es cosa de niños o de niñas, ¿sabes? Esto todavía no lo tienes que saber. No, es mejor adaptarlo, ¿no? Como Ahí decís, está. a su edad. Sí. Aparte, yo creo que esto, estamos hablando de sexualidad, pero es llevado a todo, ¿no? La otra noche, antes de acostar a mi hija más pequeña, que tiene 5 años, de repente te encuentras con esa pregunta que me dice, mamá, así, antes de dormir, ya en la campada del beso, mamá, cuando la gente se muere, ¿cómo va al cielo? ¿Eh? Y tú 11 de la noche, tú con el preguntón de Luchi, y tú dices, a ver cómo abordo esto en este momento. Y tú atenta a lo que me salió, que es que me da la risa. Le digo, se van volando. Me salió, se van volando. ¿Sabes? Y de repente tuve como un flash de realidad de decir, ¿qué acabas de decir? Va a querer morirse para irse volando al cielo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y de repente cuando me estoy yendo de la habitación y vuelvo y digo, no, Luchi, esto que he dicho no tiene sentido. Le digo, mañana te lo cuento. ¿Vale? Y la hermana de Daría, ¿qué estás diciendo, mamá? Ay, mira, porque duermen litera. Y era ese punto, ¿no? De que muchas veces por el cansancio, por la falta de tiempo, por el que nos dejan en shock con sus preguntas maravillosas cuando son tan pequeños, decimos una cosa que de repente, bueno, ¿cuántas veces hemos dicho lo de mamá, cómo nacen los niños? O sea, ¿cuántas veces hemos mentido en eso? Pero es que no hace falta que le cuentes todo lo que tú sabes, o sea, puedes decir, de la tripa. Y quizás con esta respuesta se quedan más que satisfechos. Sí, ¿sabes? con la edad, claro. Sí. Y luego ya, pues si tienes la edad tal, pues le das un libro. Pero Ana, tú lo decías, llevas 10 años hablando de todo esto, ¿no? Y me gustaría saber un poco qué ves en las madres, ¿no? ¿Qué ves en los ojos de las madres? ¿Ves mucho miedo a la hora de hablar de sexualidad? ¿Qué es lo que te encuentras en cada una de las charlas, encuentros que tienes, el feedback que te dan? Pues muchísimas carencias, muchísimo miedo. De hecho, la academia nace precisamente porque veíamos, ¿no? Lo que decía antes, que los adultos nos decían que no estaban satisfechos con su nivel de educación sexual
Y luego, pues un día hablando con una amiga me empezó a contar su historia, ¿no? Que al final, claro, yo también he ido creciendo, he ido teniendo hijos, mis amigas también han ido teniendo hijos, y me empieza a contar una historia de, oye, es que a mi hija le ha pasado esto, tal, y no sé cómo enfrentarme a esta situación, y no sé qué decirle, y no sé por dónde empezar. Y esta pregunta de no sé por dónde empezar se me quedó dentro, ¿no? Y empecé a hablar con muchas madres y tal, y me di cuenta de que yo misma, ¿no? Habiendo hablado 10 años de sexualidad, no sabía por dónde empezar a hablar, y que incluso, pues yo tengo el libro de, se llama pene, ¿no? Se llama vulva, y sentarme con mi hijo y el momento de explicar determinadas cosas, decir, venga, vamos allá, que tú puedes, Ana, ¿no? Incluso yo misma, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede ser que tengamos este nivel de presión? Somos una generación de padres y de madres que queremos hacerlo bien, queremos formarnos, hablamos de crianza respetuosa, de los zapatos respetuosos, ¿no? Estamos como formando, aprendiendo para hacer las cosas bien, y en cambio, en sexualidad, pues queremos hacerlo bien, pero no sabemos por dónde empezar, no teníamos esos recursos. Entonces es una carencia increíble de no sé por dónde empezar. Yo creo que ese es el resumen. Entonces, la idea es la academia que no tuvimos, ¿no? Porque nosotros no tuvimos esta educación sexual. Vamos a empezar a tenerla para poder ayudar a estas madres y a estos padres. Sí, sí, y bueno, y al final, una parte que es bonita, pero a la vez da un poco de tristeza, es que al final estos cambios o vienen de nosotras o no vienen. Quiero decir, lo hablábamos antes, o sea, ¿qué se está haciendo desde la escuela? O sea, quiero decir, al final, y os contaba, ¿no? Cómo la escuela, incluso pues cuando nosotras tratamos temas de conciliación e igualdad, son temas que incluso dependen en qué coles y en qué escuelas se apoyan, no se apoyan, necesitas el consentimiento de los padres y de las madres para poder hablar de estos temas. De sexualidad ya ni te digo, Ana. O sea, es decir, ¿qué estáis viendo? ¿Conocéis alguna iniciativa? ¿Estáis viendo que hay escuelas y colegios que sí que están avanzando en el tema de educación sexual? Porque, bueno, aparte es una cosa que sabemos por iniciativas de fuerzas políticas que era como súper tabú y que se iba y se frenan. Entonces, ¿qué estáis percibiendo? Porque al final, claro, nosotras siempre hablamos, ¿no? De hacemos equipo. La familia y los colegios tenemos que hacer equipo. Total. Porque de nada sirve que nosotras ahora nos formemos, que sí, que es importantísimo, y le demos una buena educación sexual, y luego vayan a la escuela, a un lugar donde pasan tantas horas y haya un silencio total en estos temas. Sí, 100%. A nivel de iniciativas, quizá Betty nos puede contar un poco más, pero yo lo que he estado viendo en estudios, encuestas que hemos hecho a nuestra propia comunidad, hablando con muchísimas madres, sí, es que es absolutamente insuficiente, que las activaciones, los proyectos que hay son mínimos, son muy pocas los proyectos que existen, y los profesores que quieren abordar esto tienen que buscarse ellos la vida para tener los recursos y formarse, ¿no? Me encantaría que la academia pudiera llegar a ser una herramienta para profesores. O sea, evidentemente es algo que me he planteado. Ya veremos cómo lo hacemos, no tengo ni idea, ni si llegaremos allí. Pero falta mucho trabajo y, como dices tú, o sea, es un tema de equipo. O sea, idealmente familia cercana, familia lejana, escuela. Y es verdad, 360. Yo lo que conozco al final son, porque nosotras además siempre que podemos aplaudimos a todo el profesorado porque hace una labor impresionante, pero las que realmente quieren cambiar las cosas y quieren poner estos temas, ya sea la sexualidad, el bullying, la igualdad, sobre la mesa. Nosotros hemos hecho un proyecto muy bonito en Málaga de colegios responsables, es por iniciativa de AMPAs maravillosas, sí, muy implicadas, de profesores y equipo directivo muy implicado, y como tú dices, buscan sus propios recursos, y al final los pobres míos se quedan solo en una charla puntual a la que no se le da seguimiento, y encima en horarios que es complicado para conciliar las familias, ¿no? Es complicado. ¿Tú qué añadirías, Betty? ¿Cómo lo ves y qué es clave desde la escuela para cambiar esta realidad? Yo siento que, o sea, al final es importante saber, o sea, evidentemente es que esté en una escuela, si nos lo podemos permitir, que esté alineada en valores, etcétera, y que sí que es algo que es maravilloso, que se trabaje en equipo y desde todas esas perspectivas, pero a la vez nunca lo podremos controlar del todo esto. Igual que no podemos controlar que es lo que decíamos antes, qué inputs les llegan. Entonces creo que hay un valor que es determinante para educar, que es la autonomía. Entonces tenemos que educar para que ellos ya sean suficientemente autónomos y críticos para que cuando les lleguen este tipo de cosas que quizás no están tan bien, nos lo puedan contar como referentes, tipo, ostras, en el cole me han contado esto, ¿tú qué piensas? ¿No? Quizás
tal, y ser estos referentes, o incluso cuando les llegue, pues lo que decíamos antes, con la pornografía, con 8 años ahora, también puedan ser críticos y nos lo puedan contar, o si más no digan, uy, esto no es lo que yo pensaba que era el sexo, ¿no? Porque, pues por cómo están las cosas y con la censura que hay, ¿no? Que nos encontramos también en Plátano Melón, etcétera, si ahora buscas, yo pienso, ay, han dicho la palabra pene, ¿qué será un pene? Porque como yo al mío le he llamado titurrita, me lo invento, busco pene en Google y me sale pornografía, porque el resto está baneado, la educación sexual de calidad muchas veces online se banea, ¿no? Entonces, cuando llegue este momento, o sea, bueno, esperar a que no llegue realmente, a que no sea este el proceso, porque es lo que pasa muchas veces y por eso tan pronto están llegando este tipo de contenidos, porque tienen curiosidad, lo buscan en internet y pum, lo que te encuentras es eso. Entonces tenemos que educar en este criticismo y en esta autonomía y preguntar mucho, ¿tú qué es lo que piensas de esto? ¿Y qué tal? ¿No? Y educar en el ejemplo para que lo vean. Fundamental. Esto es clave, educar en el pensamiento crítico. O sea, tener ese pensamiento crítico para que cuando les llegue, sea ella. Y yo ahí es cuando, yo siempre le digo a las malas madres que tienen niños y niñas pequeños, y digo, tranquila, que esto al final los resultados los vas notando y te da un orgullo de mala madre. Cuando tu hija de repente dice, oye mamá, he escuchado esta canción y mira lo que dice, y la están bailando en TikTok todas las chicas. O cualquier otra historia, ¿no? Y de repente, o han contado en la escuela tal, y ella misma cuestiona. O sea, Ahí esto está. es súper potente y fundamental, educar en el pensamiento crítico para todas las áreas y para la sexualidad mucho más, porque esto que has dicho es clave también, y lo dicen los datos de la pornografía. Llegan con 8 años, pero la mayoría llega de manera accidental. Exacto. Y es fuerte esto que decís, quiero decir, para que sean conscientes las plataformas que realmente al banear estos temas también están baneando contenido educativo y que realmente les podría ayudar, porque al final tenemos que ser claros, Ahí es una, está. es una generación digital, se van a informar por en esos lugares, y si no hay información, pues también es injusto, ¿no? Y llega una edad, ¿no? Y si volvemos un poco a la adolescencia, en ese punto en el que, pues yo qué sé, llega el porno, que evidentemente estamos hablando de la parte mala del porno, cuando el acceso es cuando eres niño y no toca, y además qué tipo de porno además, porque ya sabemos que los vídeos más vistos en YouTube son realmente violaciones y agresiones sexuales, y eso hace que cambie, bueno, está cambiando, no está cambiando solo el contacto con la sexualidad, está cambiando pues el placer de esos futuros hombres y mujeres, porque no encuentran placer en relaciones sexuales sanas, ¿no? Entonces, claro, cuando nos encontramos con ese momento clave, ¿no?, de esa edad en la que ya pues están consumiendo porno, ya han dado el paso o llevan tiempo dando el paso a la masturbación. Es decir, ¿cómo hablamos con ellos sin juzgar, Betty? Porque claro, ahí hay al final hay un juicio, ¿no? Sí, sí. Y tú también, y la madre también por casualidad, pues puede encontrarse con que entre en la habitación del niño y de repente se ha dejado la ventanita del Safari o del explorador abierta, y también de manera casual se encuentra con un contenido que no esperaba que su hijo viera. Entonces, ¿cómo abordamos esa conversación sin juzgar para no cerrar puertas? Y esto que parece como una metáfora es verdad, nos cierran la puerta cuando llega la adolescencia. Sí. Solo que tengamos la conciencia de que nos da miedo juzgar, ya no se va a juzgar menos. Creo que juzgamos cuando no somos conscientes de que esto no debería de ser, ¿no? Como que lo tenemos muy integrado, entonces juzgamos. Pero si pensamos, vale, no quiero juzgar, es más fácil que no juzguemos. Prefiero que nos va a pasar y, vale, un momento, me paro un momento y pienso cómo lo gestiono y pregunto y me informo, ¿no? Justo en los cursos de la academia, que hay una parte muy práctica en la que ponemos ejemplos concretos y decimos como un how-to de cómo actuar si de repente me doy cuenta de que mi hija o mi hijo ha mandado un nude, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? Pues también podemos preguntar, ¿no? Lo mismo, o sea, aunque sean adolescentes, podemos ver como, ostras, he visto que estabas viendo esto, ¿no? O sea, o no, si pensamos que la otra persona se va a incomodar más, pero tantear el terreno, ¿no? O sea, está siempre bien. Creo que empezar desde allí y no empezar desde la respuesta clara. A veces es complicado porque hay una reacción emocional en estas cosas que nos tocan, ¿no? Y por eso lo que decía antes Ana, que aunque nosotros tengamos toda la información del mundo sobre cómo educar a nuestros hijos y nuestras hijas en sexualidad, hay unas herramientas clave que tendremos que tener. Y por un lado son las habilidades comunicativas, ¿no? Que es ser asertivo, etcétera, escuchar, dialogar, y por el otro lado es tener inteligencia emocional. Estas dos cosas son clave.
Nosotras hemos hecho un módulo específico de cada uno porque es esto, no podemos dar por supuesto de que solo con el contenido tú ya sepas gestionarlo, sino vale, también trabaja cómo son tus emociones, tus respuestas comunicativas y tal para ver cómo se gestiona. Entonces, trabajando desde aquí, sintiendo pues quizás empatía, ¿no? Viendo cómo me está reaccionando mi cuerpo si veo que de repente hay algo que me está incomodando mucho y que voy a juzgar y que voy a saltar. Vale, pues me paro y respiro. Y quizás este tema también se tiene que hablar en otros contextos y de otras maneras. Y también está bien. Pero es interesante esa parte, me gusta mucho la parte práctica que acompaña el curso, cuando de repente nos encontramos con esos descargables, ¿no? Que además habéis hecho pósters. Sí, que también, me parece sí. interesante, ¿no? Cuéntanos algún póster de estos de los que haz un spoiler de ese curso de póster que tenemos que tener en la nevera. Mira, a mí hay un póster que me encanta, o sea, mi favorito es el de los derechos sexuales. Ese es en el primer módulo. Sí, está en el primer módulo. O sea, tal y como existen los derechos humanos, hay los derechos sexuales también. A ver, cuéntanos un spoiler. ¿Cuáles son los derechos sexuales, Betty? Bueno, es que hay un montón. Algunos. Tú tienes derecho a tener tu intimidad, a respeto, o sea, es que no me sale en catalán, a disfrutar de tu cuerpo, por ejemplo, a tener privacidad, ¿no? A relacionarte con quien te dé la gana. O sea, hay distintos derechos, entonces lo que hemos hecho es, para que no sea algo tan denso, porque al final esto viene de documentos como muy corporativos, pues los hemos adaptado al lenguaje infantil y lo hemos puesto de una manera como muy bonita para que esté en la nevera, en el cuarto de juegos, en el cuarto de cada persona o en la clase si hace falta. Esto es una monada. Queremos ese póster. Sí. Vamos a sacarlo del curso así, vamos a decir, mandarnos ese póster para compartirlo y que se animen las malas madres a toda esa formación. Y otra de las cosas que nos pasa, ¿no? que muchas veces pues, nosotras decidimos juzgar o poner una edad a la que tenemos que hablar ciertas cosas y decimos y pensamos, ya hablaremos cuando toque, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Y mientras creemos que eso llega cuando toque, que no le hemos puesto ninguna edad y se nos va pasando las oportunidades y perdemos esas oportunidades que decías, Betty, pues mientras le va educando Disney y las princesas, les va educando TikTok y los bailecitos, la música que ponemos en el coche del reggaetón o el propio silencio, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, imaginemos que llegamos tarde, que todavía no nos hemos puesto de verdad en ello. Ana, Betty, ¿cuáles serían esas consecuencias de no haber sido ese lugar seguro en la sexualidad? Yo creo que la principal consecuencia es que quizá cuesta un poco más generar esa confianza, ¿no? Encontrar ese momento, porque si ya lo has trabajado desde muy pequeño, pues es más fácil que llegues y tengas el espacio y que vengan a preguntarte directamente. Si no lo has trabajado previamente, pues puede suceder eso. Eso no significa que vayas tarde. O sea, yo creo que no vamos a ser perfectas, lo hemos dicho antes, y que mejor tarde que nunca. Entonces, poco a poco tienes que ir recuperando y generando esta confianza. ¿Cómo educamos en que sepan realmente qué es el consentimiento? O sea, esto es una cosa que yo creo que a todas las malas madres que estáis teniendo una hija adolescente, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que más nos preocupan. Y no porque se equivoquen, quiero decir, de repente tengan una relación y vayan aprendiendo cómo puede pasar, ¿no? Sino realmente para que ellas sean conscientes de qué es realmente el consentimiento y cuáles realmente los límites que tienen que poner. O sea, el consentimiento es una de las cosas que se suele trabajar más desde el principio en la educación sexual, más desde peques, el poner límites. Se empieza normalmente, si lo hacemos desde peques, con las sensaciones físicas, es decir, las cosas que yo siento que sí, las cosas que siento que no, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí, con las que siento que no, ¿cómo voy a decir que no cuando alguien me lo proponga, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar el consentimiento, muchas herramientas, pero sí que es de lo más fundamental. Al final también es poner límites y es protección absoluta, ¿no? Luego, más adelante, si no lo hemos tocado, pues, bueno, puede ser más complejo, pero al final pasa también por darles herramientas de autoconocimiento, ¿no? O sea, como darles estos espacios para que se conozcan y se escuchen, que quizás es algo tan tonto como hacer mindfulness, no lo sé, pero que hay veces que vivimos como muy desconectadas y nos pensamos que lo que nos gusta es lo que nos tiene que... Nos enseñan que nos tienen que gustar muchas cosas, con la pornografía es evidente, ¿no? Nos enseñan que esto es lo erótico y esto es lo que te tiene que gustar. Y luego en consulta vemos veces como, ay, es que yo soy rarísima porque a mí lo que me gusta son las caricias.
Bueno, no, es que quizás es esto lo que te gusta. Entonces, educar en esto, en decir, vale, ¿y qué es lo que a ti te gusta? Porque no a toda la gente le gusta lo mismo, ¿no? Que haya este espacio de autoconocimiento, de escucharse y a partir de aquí, pues, aprender a saber decir que sí y decir que no. Un ejemplo también es el tema pues, para educar en el consentimiento, sí, cuando vamos a una comida familiar o a un evento, nuestros hijos les obligamos a que den 2 besos a todo el mundo, ¿no? Ahí no les estamos educando en el consentimiento. Si no quiere ese día darle 2 besos a la abuela, pues que no se los dé, no pasa nada, no les podemos forzar, porque entonces estamos diciendo que se castiga el hecho de que ellos pongan un límite en su cuerpo. ¿Y qué mensaje les da eso? Es fundamental esto. Claro. Es fundamental. Pero hasta hace poco no era tan obvio, ¿eh? No. O sea, y sigue generando mucha polémica. sí, no, en verdad. Quiero decir, una cosa es en nuestro círculo, lo que hablamos antes, estamos hablando de este tema, estamos acostumbradas, estamos intentando hacerlo bien. Tú sales a la calle y es el pan nuestro de cada día. Darle un beso al abuelo. ¿Cómo no le vas a dar un beso al abuelo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es en el día a día y me parece muy importante cómo lo has abordado. Del consentimiento es poner límites desde que son pequeñas y saber bien qué es y tener esa conexión con su cuerpo, esto que has dicho. Vivimos desconectada de nuestro cuerpo, de lo que es sentir placer, de lo que está bien y de lo que está mal. En consulta van chicas adolescentes también, Betty. Yo en mi caso no porque, o sea... ¿A quién acompañas tú, Betty? Yo normalmente a mujeres. ¿Pero a mujeres para ellas mismas o para también como madres? Yo en mi caso, porque no es la gran parte de mi trabajo, la parte clínica, pero pues suelo coger mujeres jóvenes con temas como más internos o de pareja también. Sí. En la maternidad no, pero porque también, o sea, como que hay, o sea, y yo he trabajado con maternidades, pero en servicios públicos, por ejemplo. Sí. Pero y notas mucho eso, ¿no? Cuando llegan mujeres a consultas nos dan mucho que tienen distorsionado la percepción de lo que es el sexo, ¿no? O la sexualidad. 100%. Claro, porque esto que has dicho es muy impactante. Es que me gustan las caricias. Claro, pero sí, es que al final es esto, tú coges estos modelos y te enseñan lo que te tiene que gustar y punto, y lo que es normativo y lo que no lo es. Por eso también ahora estamos en este movimiento, bueno, ahora hace años, como sex positive y body positive, ¿no? Y naturalizar muchas otras cosas, porque la gente se siente rara y de adolescentes, a mí, o sea, sí que me llegan muchas consultas y tal, y todas van acerca de esto de, ¿soy normal? ¿Esto que me pasa es normal o no lo es? Adolescentes y no tan adolescentes, la gente mayor también, porque como al final es algo que no se comparte y solo he visto lo que me ha llegado de la cultura popular, que al final es lo que han querido, pues a mí que me pase esto, no sé cuánto, como mucho lo comparto con un par de amigas que también la gente hablando de sexo miente mucho, es que es verdad. Entonces, bueno, pues a no ser que tenga justo alguien que también le esté pasando y tal, cuesta y la gente se siente extraña y esto pesa y esto afecta también a nivel cuerpo y sistema nervioso. Total. El sentirnos extrañas. Y esta parte, ¿no? Que decíamos, porque claro, estamos hablando de educación sexual para nuestros hijos y nuestras hijas, pero realmente si queremos ser ejemplo, Ana, ¿cuántas madres no se han explorado, no saben lo que es el bienestar íntimo, no saben realmente qué es lo que les genera placer? Nos han dicho que el acto sexual es X. Hemos hablado en este podcast de menopausia y de cómo ellas cuando llega la menopausia llega la sequedad vaginal y entonces ya el acto sexual no les hace disfrutar, empiezan a aprender a tener una sexualidad activa de otra manera, pero lo hacen a partir de los 40. Quiero decir, entonces hay que también animar a las malas madres a que se conozcan y a que puedan tener una sexualidad sana, porque si no, esto es como una incoherencia total, ¿no? Y yo me pongo primero en la mesa, ¿eh? O sea, que aquí la principal culpable soy yo, ¿sabes? Es decir, si tú no tienes una vida sexual sana de verdad, estamos hablando de que de verdad la disfrutes y te lleve a la felicidad, difícilmente luego vas a poder educar, ¿no? 100%. Yo siempre digo que la mujer de 35, 45 que acaba de ser madre tiene como su sexualidad secuestrada. Es como que en ese momento es difícil encontrar un momento con tu pareja. O sea, no hay intimidad, el hijo duerme en la cama muchas veces. O sea, encontrar un momento es prácticamente imposible. Estás cansado, no te has duchado tantas veces como te gustaría. O sea, muchas veces tus prioridades son mucho más básicas y la sexualidad la dejas atrás, ¿no? Y lo peor de todo es que lo vivimos con culpa. Yo creo que la culpa es uno de los pesos más grandes que hay encima de las madres en muchas áreas, pero en la sexualidad también. Y es, ostras, ¿y qué va a pensar mi pareja si no tengo ganas, si no le busco o no la busco, ¿no? Esa desconexión es una de las grandísimas preocupaciones. O sea, hay que
Yo creo que sin prisa, porque tampoco es necesario meternos más carga encima de de la mochila, pero sí que es bueno el intentar, oye, pues prueba de explorarte, de tocarte. Muchas veces cuando llevas mucho tiempo desconectada de tu cuerpo, tu interés por tu sexualidad también va disminuyendo. Y solo el hecho de, oye, pues hoy quizá me tengo que forzar un poco y hago un ejercicio, ¿no? De mirarme al espejo, de tocarme, de montar un momento como más íntimo conmigo misma, hace que, bueno, pues vuelvas a conectar un poco más con ese tú sexual o ese tú erótico, ¿no? Que tenías, que sigues teniendo, quizás está durmiendo un poco, no pasa nada. Oye, este es súper consejo, ¿eh? Para las malas Yo madres, quiero me ha añadir un consejo a encantado. lo que dice Ana, que es tener un pestillo en el cuarto. Ah, bueno, eso es fundamental. Eso es fundamental porque no queremos sustos. Lo Ahí tengo está. que montar Bueno, todavía. No, pero sí, es Cuando que- por fin hemos hecho todo para que tengamos el momento y Claro. de repente te llevas unos sustitos. No, pero es significativo ver qué parejas tienen pestillo y cuáles no en sus casas. O sea, porque le estás también dando un mensaje al hijo, que no siempre estamos, o sea, tenemos también nuestro espacio. Sí. Y tú estás aquí cuando nosotros lo permitimos también, no siempre. ¿Sabes? Importante, Y sobre luego todo que tú cuando- también no estás todo el rato pensando, ay, que si de repente aparece, ¿no? No, O sea, total, gran y sobre consejo, todo cuando o sea, salimos de esa edad que dice Ana, de la crianza, en la que a lo mejor hemos tenido que aceptar que se ha dormido un poquito y que tenemos también que cuidarnos de otra manera, Sí. pero llega un momento en que esto que dice Betty me parece fundamental. Así que si te quieres tener una buena vida sexual, empieza a poner pestillo a tu puerta. Este es el consejo, en esto se resume todo el podcast de hoy. No, pero es fundamental, o sea, me parece importantísimo, me parece importante esa compasión con la que decimos de no juzgarnos más, de no echarnos más culpa, más vergüenza encima y de mirar a nosotras qué queremos realmente. Y yo creo que además la maternidad, con el tsunami total que es y la brutalidad que experimentamos a nivel corporal, es una oportunidad tan grande de conocer tu cuerpo. Increíble. O sea, yo he empezado a conocerme física, sexualmente, emocionalmente, a partir de la maternidad. O sea, te lo digo de verdad. Yo creo Sí, que sí. prematernidad yo era lo que los demás esperaban de mí o lo que tenía que ser. A mí la maternidad, con todo lo que supuso, con mi renuncia y como todo, fue como empezar a mirarme, y lo que decía ella, empezar a mirarme emocionalmente, a empezar a mirar cómo me sentía y a partir de ahí empiezan a salir muchas cosas. Muchas cosas y bueno, habéis hablado de ello, ¿no? Yo creo que también ahí, mira, yo que nunca suelo decir, a mí a nivel de pareja no me gusta decir qué suerte tienes, ¿no? Pero, qué suerte, bueno, pues que la vida puede ser... Pero sí que creo que cuando tienes una relación de pareja larga, en mi caso es muy larga, casi 22 años, imagínate, eso sí te lleva a conocerte, a evolucionar, a tener una confianza, una comunicación que a mí me ha ayudado por la generación que somos. Creo que eso no lo van a necesitar tanto la nueva generación, pero a nosotros sí nos costaba mucho romper los tabús, decir qué queríamos, qué sentíamos. O sea, pasaban no sé cuántos años pasaban hasta que lo decíamos, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos también que trabajar, ¿no? Lo has dicho, Betty, la comunicación y el cómo nos sentimos. Es que si no estamos trabajando eso, ¿cómo vas a trabajar todo lo demás, no? ahí está. Es Y también damos ejemplo cuando nos comunicamos, porque es parte de la educación sexual para ellos, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, Elisenda, que es maravillosa, Sí. que está también en el curso, Sí. lo decía, un dato súper impactante, era un porcentaje altísimo en las encuestas de personas, hombres y mujeres, que no conocían dónde estaba el clítoris. Sí. O sea, ¿qué está pasando con esto? Sí, sí. Pero que no conocen dónde está el clítoris. Que es coger un ejemplo, pero es que eso dice mucho. Pero es que fuimos a la luna antes de Claro. estudiar el clítoris, de mujeres que creen que están mal hechas porque lo que ven que pasa en la televisión ellas no lo sienten, con lo cual algo está mal en mí, con lo cual acaban fingiendo. Hombres que se preguntan si su mujer está fingiendo, creo que era el 90%. O sea, en vez de hablar, unos fingen, otros se preguntan y así seguimos, Tapamos. y así vamos avanzando. Bueno, y no solo de dónde está el clítoris, sino además, bueno, a esto también hay una parte importante, ¿no? Que creo que también hay que trabajar con las niñas desde que son pequeñas, sobre todo, porque otras de las cosas que llegaban, no sé quién lo decía el otro día en una conversación que escuchaba, sí, creo que era una ginecóloga niñas con madres que recibían en la consulta sobre operaciones de los labios
Ay, sí, las vaginoplastias. Han subido vaginoplastia. muchísimo. O sea, ¿esto qué es? Este momento en el que Es muy hay, fuerte. hay un tipo que sí y un tipo que Bueno, no. es que solo enseñamos un tipo de vulva. Claro. O sea, el que ven es el tipo de vulva que sale en la pornografía, que es una vulva... Es que es infantilizada realmente. Sí. Este es otro tema también, ¿no? Como sin pelo, ultra pegada, que no se vean que los labios de externos sean mucho más, o sea, más grandes que los internos, que sea rosa. Entonces hay una presión estética de sentir lo que decíamos antes. Lo mío no es normal, entonces, porque si el Exacto. referente que yo veo que es llegan este... pero es que llegan a la consulta precisando que está mal, que Sí, tienen claro. algo mal, Sí, 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 defectuoso, enfermo Total. o... Esto es muy preocupante. Yo sé que hacéis mucha divulgación para romper con todo Sí. esto, que tenemos que, yo creo que sobre todo una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de sentir vergüenza por hablar de esto, ¿sabes? Porque hay que hablarlo. Y bueno, yo creo que también si desde pequeñita vamos dando esa conversación y vamos entendiendo que cada cuerpo, es más, en el cuento Mi cuerpo es mío, al final del cuento hay un ejercicio que invita a coger un espejito y a que ellas se vean su vulva, porque es importante. Esto no lo hemos hecho las mujeres de nuestra generación hasta que ya íbamos a parir o nos decían, no. ¿sabes? Yo qué sé. Pero es que fíjate... Bueno, Ana sí, porque era una avanzada, una revolucionaria. No, me río, de hecho, porque creo que es en el último envío que hicimos a influencers, les mandamos un espejo Sí, ¿verdad? a un grupo de mujeres para incentivar eso. Y es el primer ejercicio que ponemos a sexólogas en consulta, ¿eh? Siempre. Como conéctate, mira lo que tienes. O sea, no puede ¿Y qué ser te que... encuentras? Que no se lo han mirado. Bueno, luego, claro, les pides un dibujo y ves que quizás hay una parte que No, está y- toda blanca y es como, y aquí no hay nada. ¿Sabes? Como que hay un rechazo de, joder, es que no te la has mirado nunca y de repente la ves y, bueno, sí, entre que te la imaginas y tal, pero hay mucho rechazo de esta parte. Es que piensa que, o sea, tal y como nos cuentan que en la cara tenemos ojos, nariz y boca, de pequeño no nos cuentan lo que tenemos en la vulva. Ya. Yo tuve la suerte de que a mí de pequeña sí que me acuerdo de mi madre que me dijo... ¿Qué edad tienes como, tú, Betty? 28. 28, Betty es una avanzada. Pero mi madre es pedagoga del proyecto, de hecho, también, que esto es muy, muy mono. Mi madre, o sea, ha sido una de las pedagogas que nos ha acompañado también a hacer a la Ay, pues academia. eso es bonito. ¿Qué es lo que a ti te ayudó de cómo te enseñó tu madre y te educó? O sea, esto me gustó mucho, el que un día viniera con un espejo y como, ¿Ah, sí? mira, aquí tienes esto, esto, esto. O luego también recuerdo que, a ver, que también ahora nos reímos mucho porque también los dos somos del sector y lo hablamos y nos reímos que si hay una pareja que tiene pestillo en el cuarto. Cuando era pequeña tampoco era todo tan fácil. Yo era la primera hija de género femenino en la familia tal, y se llevaba un poco distinto conmigo, pero lo hicieron creo que bastante bien. Y me acuerdo en la época de física o química, por ejemplo, pues que se veía toda la familia juntos y mi madre me decía, tú sabes, ¿no?, que en los colegios los profes no se lían con los alumnos. O sea, como cosas así que al final era, Claro. vale, como que íbamos, o sea, nos lo pasábamos bien y lo comentábamos y tal, y Sí. bueno, o sea, sí. No, ese punto es importante también lo que tú dices. Quiero decir, antes de ver juntos las cosas, acompañar, comentar, es fundamental. Bueno, estamos llegando al final y me gustaría que hicierais un remember antes de esa pregunta rápida, alguna clave que haya quedado fuera de las que hemos hablado, chicas. Algo que decís, oye, no hemos tocado esta clave. Yo Importante. creo que es importante entender que hablar de, o sea, hacer educación sexual no es solo desde el riesgo, esto es evidente, pero durante mucho tiempo se ha dado por hecho que la educación sexual era educar sobre los riesgos que tiene la sexualidad y que la educación sexual tiene que ser en positivo y que tiene que venir desde el placer. Es decir, esa parte la tendremos que tocar también, ¿eh? Pero antes de que llegue, o sea, que la primera charla que me llegue no sea esta, sino que haya una base sólida, bien construida acerca de todo lo positivo y de la relación que tienes con el placer. Qué bonito. Por esto. ejemplo. Sí. ¿Y tú, Ana? Yo diría que muchas veces pensamos en el miedo, ¿no?, a que tenga acceso al teléfono, a la pornografía y tal, y la primera respuesta muchas veces es voy a prohibir, control parental, tal, y puedes intentarlo, pero va a llegar igualmente, y la solución está en hablar y sobrecomunicar y generar eso que hablábamos antes de darles capacidad de tener un criterio propio y de discernir. Y si llega, que llegue primero por nosotras, creo que es Exacto. fundamental. Hablar mucho. Porque claro, luego queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, cuando vivan una situación de riesgo, acudan a nosotras. Pero si no hemos hecho todo ese trabajo Ahí está. previo, y yo estoy totalmente conectada con Ana en eso, entre prohibir y barra libre, hay una cosa que es educación, que es lo que hemos intentado hablar hoy. Así que vamos a por las preguntas rápidas. A ver, esto me lo tenéis que contestar las dos. Venga, primero Betty. Un mito sobre sexualidad que deberíamos desterrar ya.
Que la educación sexual pervierte. Ana. Que la educación sexual es solo hablar de sexo. Me encantan las respuestas, son muy top. Una escena cotidiana en la que educamos sexualmente sin darnos cuenta. Cuando cambiamos de canal cuando es una escena de sexo. Qué buena, Betty. Ana. Llegar a casa y darle un buen beso a tu pareja. Una herramienta clave para empezar a dialogar sobre sexualidad con nuestros hijos e hijas. Da igual que lo hayamos dicho, la repites. La academia. No, hombre, la Academia. Aplausos, aplausos. Muy bien, muy bien, muy bien metida la cuña publicitaria. Y por último, si pudieras dar un único consejo, hemos dado mucho, con lo cual ahora os quedáis con el que más os guste, ¿vale? Vale. Un único consejo a las malas madres para que empiecen desde ya, con ese cupón Malas Madres 15 a entrar en Academia Plátano Melón, a empezar a formarse en educación sexual. Que aprovechen todas las oportunidades que tengan para educar, porque todo es oportunidad y que siempre, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, estamos educando todo el rato. Yo diría que nos saquemos de la cabeza eso de mi hijo no tal, que eso quizá no lo hemos mencionado y puede ser que sí. No, pero muy importante, desarróllame esto, es decir, porque es que es verdad que hay una obsesión con esto, nos ha pasado en charlas de porno, nos ha pasado en bullying, en acoso, ¿sabes? Es ese punto del acoso que yo siempre digo, no solo sufrirlo, sino ser también el responsable o el cómplice o el silencio. Es decir, ¿qué quieres decir con esto de mi hijo no? Muchas veces pensamos, ostras, mi hijo es muy buena persona, es dulce, es cariñoso, es fantástico, ¿no? Él o ella no estará accediendo al porno, no estará compartiendo un vídeo de alguien de la clase sin permiso, pero hay una presión social en determinadas edades en la que socializar es súper importante, es muy complicado de hacer y a veces esa presión hace que sí, aunque sea súper buena persona, para agradar, para gustar, pues acaba haciendo cosas que quizá tú crees que no está haciendo. Entonces, está bien tener esa conversación, aunque creas que tu hijo o tu hija no. Total, me encanta terminar con esto porque algo que yo le digo a las madres mucho es poner en duda a tu hijo o tu hija, no es quererle menos y no es cuestionarle, es realmente también educar, acompañarles y amarle seguramente mucho más. Me ha encantado, Ana, Betty. Eso está fenomenal. ¿Eso te da gusto? Súper. Bueno, queda lo último, ¿vale? Porque en este podcast, cuando tenemos dos invitadas y estamos en nuestra mesita, Vale. tenéis que dejar vuestra firma con un mensaje. ¡Ay, qué ilusión! Para que quede la posteridad. Llegará un momento, yo espero que llegue un momento que esta mesa negra, a todas las que lo están viendo en Spotify o YouTube, pues esté blanca, 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 blanca. A ver, Ana, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos vas a escribir en esta mesa? Escribimos uno entre No, ambas. cada una. Sí. Cada una, mensaje. A ver. Ese mensaje, frase, que quieres que lo recordemos. Tengo tantas cosas que decir. Yo creo que iré por oye, hay más riesgo en no hablar de sexualidad que en hablar y equivocarse. O sea, avanza. Me sin encanta. miedo. Venga, ve firmando mientras Betty nos cuenta. ¿Qué vas a poner tú, Betty? Yo creo que voy a poner que cuando te callas y no respondes también educas sexualmente. Entonces que pierdas el miedo también. Pues con ese súper mensaje, Malas Madres, nos quedamos con esta maravillosa conversación y podcast sobre educación sexual a nuestros hijos y a nuestras hijas y con la invitación que tenéis, ya sabéis, en entrar en academiaplátanomelón.com con ese cupón maravilloso de Malas Madres 15, que nos vayáis contando no solo que aprendéis, sino durante el proceso, dudas, consultas en los comentarios, nos escribís, estamos al otro lado. Muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast del Club de Malas Madres. Besitos. Ahí, muy bien. Qué bé, Es que me molt siento bé. como mal pintando una mesa. No. Ya, yo me sentía un poco rara.